Hola chicos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a ver la segunda parte de las funciones trigonométricas. Recordemos que en el video anterior ya habíamos hablado de este tema, pero nos enfocamos un poquito más en la trigonometría, qué era, en qué área se aplicaba, qué eran las funciones trigonométricas, en qué tipo de triángulos se aplican estas funciones. Y ahorita nos vamos a ir más a lo que es la resolución de problemas. Para esto, pues vamos a recordar que dijimos que las funciones trigonométricas eran fórmulas que se aplican en triángulos rectángulos para poder encontrar la medida de alguno de sus lados o alguno de sus ángulos. Existen más funciones trigonométricas, pero nosotros nos vamos a enfocar en tres que son básicas. ¿Cuáles son? Pues seno, coseno y tangente. Ahora también comentamos que los nombres que reciben cada uno de sus lados de estos triángulos rectángulos pues van a depender del ángulo al que estemos haciendo referencia. En este caso nosotros podemos ver, aquí está nuestro triángulo rectángulo con su respectivo ángulo de 90 grados. El lado más largo siempre va a ser la hipotenusa. Y como aquí nos estamos enfocando en este ángulo alfa, pues su cateto opuesto va a ser el lado que se encuentra de frente o de manera contraria a este ángulo. Y el cateto adyacente va a ser el lado que se encuentra enseguida de este ángulo o que forma parte de este ángulo. Si aún tienen dudas en esta parte, les recomiendo que vean el video anterior para que salgan un poquito de esas dudas, ¿ok? Bien, vamos a seguir. ¿Cuáles son las funciones trigonométricas? Dijimos que nos vamos a enfocar en tres, lo que es seno, coseno y tangente del ángulo. Para poder obtener seno del ángulo vamos a dividir cateto opuesto entre hipotenusa. Para calcular el coseno del ángulo dividimos cateto adyacente entre hipotenusa. Y para obtener tangente del ángulo vamos a dividir cateto opuesto entre cateto adyacente. Vámonos al primer ejercicio en el cual nos dice que se desea sujetar un poste de 18 metros de altura con un cable que va a ir sujeto desde la parte superior de este poste hasta el suelo, de modo que se va a formar un ángulo de 30 grados y nos piden calcular el precio del cable considerando que el metro del cable cuesta 12 pesos. Así que nosotros vemos acá nuestro poste de 18 metros de altura, el cable que va sujeto desde la parte superior hasta el nivel del suelo y precisamente es aquí donde se forma nuestro ángulo de 30 grados entre el nivel del suelo y el cable que se desea sujetar. Podemos observar que se forma un triángulo rectángulo con su respectivo ángulo de 90 grados, en el cual la hipotenusa es la que nos va a indicar la medida del cable que se quiere sujetar. Como nos indican que hay un ángulo que se forma de 30 grados, pues entonces en ese ángulo nos vamos a apoyar para considerar que el cateto opuesto va a ser la altura de este poste. Ese va a ser nuestro cateto opuesto. Y el cateto adyacente pues va a ser el nivel del suelo, ¿verdad? Que se encuentra enseguida del ángulo al que nos estamos refiriendo. Pero, ¿qué es lo que nos están preguntando en el problema? Nos están preguntando el precio del cable, el cual no podemos obtener si no conocemos antes la medida de este cable. Para ello nos vamos a apoyar en nuestras funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente del ángulo, pero no vamos a utilizar las tres, vamos a seleccionar una de las tres. Entonces, como nosotros queremos conocer la hipotenusa porque es la que nos va a dar la medida del cable, vamos a ver cuáles de ellas consideran a la hipotenusa. Vemos que seno del ángulo sí lo hace, coseno del ángulo sí lo hace, pero tangente del ángulo no lo hace. Por lo tanto, esta no me va a servir y la vamos a eliminar. Yo tengo estas dos fórmulas ahora, estas dos funciones. ¿Cuál de ellas es la que voy a utilizar?
Bien, primero y antes que nada recordemos que vamos a ver cuáles son los datos con los que contamos. De alguna manera sabemos que podemos obtener fácilmente lo que es el valor de seno del ángulo y coseno del ángulo cuando tenemos la medida de este ángulo y lo vamos a hacer a través de una calculadora. ¿Ok? Sabemos que seno y coseno del ángulo miden 30 grados. Entonces utilizamos nuestra calculadora, la abrimos y ponemos seno de 30 grados que nos va a dar, aquí nos va a dar una fracción, entonces nosotros vamos a utilizar esta tecla para transformarlo a decimal y vemos que es 0.5. Entonces colocamos que seno de 30 grados es 0.5. Ahora calculamos coseno de 30 grados, nuevamente nuestra calculadora. Coseno de 30 grados. Tenemos una fracción, utilizamos otra vez esta tecla para convertirla y vamos a considerar 2 decimales. Es un número un poco largo, así que solamente vamos a calcular o vamos a considerar 2 decimales, que en este caso sería 0.86. Ahí está. Ya tengo esas dos medidas. ¿Qué otro dato es el que tengo? Tengo el cateto opuesto que sé que mide 18 metros, entonces voy a sustituirlo aquí, que es donde se está manejando cateto opuesto. Me voy a mi otra, aquí está, me voy a mi otra función donde me piden el valor de cateto adyacente, el cual, como podemos observar, no lo tengo y pues de alguna manera tampoco lo necesito porque no me lo está pidiendo o no se requiere en el problema. Entonces, como no lo tengo y como tampoco se requiere en el problema, pues puedo decir que vamos a eliminar esta otra y solamente me voy a quedar con la función de seno del ángulo. Y nosotros observamos aquí que esto es como una ecuación, ¿sale? Es una ecuación en la cual quiero conocer la medida de la hipotenusa. Entonces voy a despejarla, es decir, voy a dejarla solita. Y como la hipotenusa aquí está dividiendo, la voy a pasar del otro lado multiplicando, ¿sale? Ya lo tengo así. Ahora, ¿quién me está estorbando? Pues me está estorbando este 0.5 para poder dejar solita a la hipotenusa y como el 0.5 está multiplicando a la hipotenusa, la voy a pasar del otro lado dividiendo. Y entonces tenemos que el valor de la hipotenusa lo voy a obtener dividiendo 18 entre 0.5, hago mi operación y me da 36. Pero este 36, ¿qué es lo que me indica? Ok, me dicen ustedes el valor de la hipotenusa, pero el valor de la hipotenusa me va a decir que 36 va a ser la medida del cable que se quiere colocar. 36 metros va a medir ese cable. Solo que no me están preguntando la medida del cable, me están preguntando cuánto se va a pagar por el cable considerando que cada metro cuesta 12 pesos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, pues aquí viene la parte más fácil del problema porque simplemente voy a multiplicar 36 metros por 12 pesos que me cuesta cada metro y me va a dar como resultado 432. Esto significa que el precio del cable va a ser de 432 pesos. Vámonos al segundo ejercicio en el cual nos piden calcular la altura de un avión que despega con un ángulo de elevación de 25 grados después de haber volado 30 kilómetros. Si nosotros observamos, nuevamente se forma un triángulo rectángulo entre lo que es el punto donde despegó, la trayectoria que ha recorrido hasta el momento y la altura que ha alcanzado este avión después de haber recorrido ya 30 kilómetros. Ahora nos hablan aquí de un ángulo de elevación de 25 grados, el cual precisamente se va a formar entre lo que es el nivel del suelo y lo que ha recorrido ya el avión hasta el momento. Este es mi ángulo de elevación, ¿ok? Dijimos que ha recorrido 30 kilómetros, entonces estos 30 kilómetros nos van a representar a la hipotenusa de mi triángulo,
¿sí? Y como nos están diciendo que nos apoyemos en este ángulo de 25 grados, pues entonces la altura que se ha alcanzado por parte del avión, pues me va a venir representando mi cateto opuesto. Por lo tanto, el adyacente pues va a ser el nivel del suelo, este nivel del suelo, ¿sale? Porque es el lado que forma parte de este ángulo. ¿Ok? Este sería mi cateto adyacente. Ahora, nuevamente, para poder encontrar el cateto opuesto o la altura que lleva hasta el momento ese avión, vamos a recurrir a mis funciones trigonométricas, pero recuerden que no vamos a ocupar las tres, necesito seleccionar la que me va a servir. Y para ello, pues lo más importante es primero ver que me están pidiendo, aquí está, me están pidiendo la altura que es representada por el cateto opuesto, entonces voy a buscar cuál sí contempla al cateto opuesto, ¿sí? Y veo que la de seno del ángulo sí la contempla, tangente del ángulo también, pero coseno del ángulo no contempla el cateto opuesto, entonces la elimino desde ahorita porque no me va a servir. Elimino esta y solamente me quedan seno del ángulo y tangente del ángulo. Como mencionamos hace un momento, nosotros podemos obtener el valor de seno y tangente cuando conocemos la medida del ángulo, como en este caso. Entonces vamos a calcular seno y tangente de 25 grados. Lo vamos a hacer a través de nuestra calculadora. Oprimimos seno de 25, nos da este valor. Vamos a considerar en este caso 3 decimales para que sea un poquito más exacto. Entonces tenemos que 0.422, lo colocamos y ahora calculamos tangente del ángulo. Nuevamente mi calculadora, oprimo tangente de 25, tecla igual, tomamos otra vez 3 decimales y entonces tenemos que va a ser 0.466. Voy a observar qué otro dato tengo, qué otro dato me proporciona mi problema, que es la hipotenusa. Nos dice que la hipotenusa es de 30. Entonces nosotros vamos a sustituir este valor y aquí pues si observo no están considerando el valor de la hipotenusa. Yo sí lo tengo, entonces esta no me va a servir porque no están considerando ese valor que sí tengo. La voy a eliminar y me voy a quedar únicamente con esta función que es la de seno del ángulo. Nuevamente dijimos que esto es como una especie de ecuación, así que vamos a despejar el cateto opuesto para poder obtener su valor. Este 30, si está dividiendo, va a pasar del otro lado multiplicando y entonces me va a quedar 30 por 0.422. Directamente me da el resultado o me da el valor del cateto opuesto. Si yo realizo la multiplicación me va a dar 12.66. Y este 12.66 pues va a ser precisamente la medida del cateto opuesto, que me indica la altura que hasta el momento ha alcanzado el avión. No es tan complicado como parece al inicio, ¿verdad? Bien, pues espero que les haya gustado este video, que les sea de mucha utilidad. Suscríbanse a mi canal y no olviden dejar un like. Hasta pronto.